¿Qué tal? Buenas noches. Va a ser una noche compleja esta, no solamente por lo que pase acá, obviamente, pero sí va a ser una noche difícil por lo que está pasando con varias policías en varias provincias de la Argentina. Así que hay que estar muy alerta, nosotros lo estamos. El tema que nos ocupa hoy tiene que ver con los primeros datos que surgen de la autopsia que le hicieron a Ricardo Ford. Los datos que van surgiendo son datos que por supuesto no revelan todavía una mala praxis, porque también no sé si se va a llegar a saber. Lo cierto es que un médico muy experimentado dijo hace unas horas, Ford se podía haber muerto en la Trinidad, era, digamos, obviamente estaba muy grave, pero en realidad tenía que haber muerto en un quirófano, no en una cama de terapia intensiva. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor no se hizo todo lo necesario para poder salvarlo. Hablan de que en la rodilla aparece un foco séptico que evidentemente después se trasladó. Acá el doctor Santamaría me dice, a ver, una septicemia no sé si se declara tan rápido. Sí, una septicemia es una infección generalizada que obviamente afecta al corazón, afecta a todo y paraliza el corazón. Pero digo, ¿se puede haber declarado una septicemia sin que se den cuenta los médicos? Sí, por el cuadro de hipermedicación. Él tomaba corticoides y un montón de antiinflamatorios, morfina, que pueden haber aplacado el cuadro y puede haber pasado solapada o desapercibida. O sea, significa, a ver, pero los corticoides bajan la defensa inmunitaria. Las defensas y bajan la respuesta. Cuando hay una infección, el cuerpo reacciona con una inflamación. Sí. Si uno toma antiinflamatorios y corticoides, baja la respuesta. ¿Qué quiere decir? Que la infección se desparrama por todo el cuerpo. Ahora, ¿en cuánto tiempo mata una septicemia? Y depende de la gravedad. Cuando hay septicemia o sepsia es que la infección se hizo general y hay falla de todos los órganos. Es una respuesta. Sea, que se llama falla multiorgánica. Falla el corazón, falla el riñón, falla el hígado. Sí. Y se altera la cascada de la coagulación y se cae como en un castillo de naipes y se derrumba porque se consumen los factores de coagulación y una de las cosas que pasa, hay un sangrado masivo. Ahora, lo que digo es, a ver, a Ricardo lo internan en una sala común, primero, está en una habitación común. Inmediatamente cuando empieza a complicarse el cuadro, dice, vamos a llevarlo a una sala de terapia intermedia. La sala de terapia intermedia no había espacio, no había lugar, y lo llevan a terapia intensiva, o sea que no pensaron que era tan grave. Ahí hay un paso previo, Chiche. A él lo internan en la Trinidad porque Alejandro Dueto lo revisa en la casa y le encuentra una fractura de fémur que él se había caído en Miami, que no había sido diagnosticada porque él no se dio cuenta que tenía una fractura de fémur. Sí. Le hace una placa en la casa, encuentra que tiene fracturado el fémur y lo interna para repararle la fractura. Estando en el hospital, eso es un jueves, le encuentran un hematocrito bajo, 25% para un normal de 45-50 para un hombre. La mitad de glóbulos. Hematocrito quiere decir cantidad de glóbulos rojos. El porcentaje de glóbulos rojos en sangre. Le hacen una transfusión. O sea, estaba anémico. Estaba anémico, sí. Ya de entrada. La mitad de glóbulos rojos que debería tener. Él está jueves, viernes y sábado, el domingo se descompensa, empieza con un cuadro de irritación psicomotriz. Sí, no lo podían contar. Irritación. Psicomotriz son los movimientos espasmódicos. Él se quería levantar y se quería ir cuando su rodilla no podía estar parado. ¿Te acordás que se movía en una silla de ruedas? Los custodios dicen, 2 o 3 personas no lo podíamos contener. En ese caso hay que atar al paciente. Lo sedan, lo llevan a terapia intensiva y ahí es donde hace el cuadro de hemorragia digestiva masiva y termina falleciendo porque no lo pudieron sacar con las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Está bien. Cuando un médico experimentado dice en realidad tenía que haber muerto en un quirófano y no en una habitación, ¿significa que no hicieron las maniobras que tenían que haber hecho? No sé lo que está pensando el médico. Lo que hoy vemos, lo que sabemos hasta hoy es que él muere por la hemorragia digestiva y ahora se agrega una complicación, es que esa causa de sangrado masivo fue esta infección que a principio de la rodilla, en la prótesis como es de metal y plástico no llegan los antibióticos, no pueden difundir. Sí. Hubo un foco infeccioso que se diseminó con todo el cuerpo por los corticoides. Yo te quería preguntar, a ver, ¿en cuánto tiempo, digamos, se produce? Porque ellos hablan de una sepsis generalizada, eso es septicemia, digamos, como nosotros, una infección generalizada. ¿En cuánto tiempo te puede hacer un paro cardíaco una septicemia? Mira, yo te voy a dar un dato para que importante. Vos no lo puedas detectar, digo, que se desencadena en 5 minutos. Él tenía una infección crónica, cuando ya estaba en el bailando a él le supuraba la rodilla. De hecho, el sábado le hacen una punción para ver qué germen tenía para hacerle un reemplazo de la prótesis.
El tiempo depende de la medicación que enmascaró el cuadro y el estado general. Si vos ves las placas que él mostró de su columna y su rodilla, sus órganos, por la automedicación, anabólicos, analgésicos, él tiene un hígado muy grande, un vaso grande y un corazón grande. O sea, su cuerpo estaba comprometido por la automedicación más el alcohol más el tabaco. Sí. Digo, se compró todos los billetes de una hemorragia digestiva masiva. ¿Qué dice la autopsia en los primeros tramos? Sí, algunos datos, lo que contaba recién, un cuadro infeccioso generalizado, el foco infeccioso en rodilla, que es la rodilla operada, y también en la prótesis de la columna. Pero eso en el primer informe de la clínica del sanatorio, no nada hace dice referencia a esto. eso. Este es el primer informe. Sí. Lo que sí, ahora faltan 50 días aproximadamente hasta que esté el estudio final de los estudios que llaman histopatológicos, los de tejidos, y junto con los histopatológicos el juez de la causa va a tener un informe completo, ahora, doctor Lupki. Sí, ahora pregunto yo, cuando vos tenés un caso como el de, vamos a suponer que caso X, no viene al caso que sea Ricardo Foro o quien fuera, con una rodilla infectada si la detectás y con todas esta cadena de complicaciones que había, ¿cuál es qué es lo que tiene que hacer un médico emergentólogo? Mira, él entró, por empezar, no era una urgencia. No era una urgencia. No era una urgencia. Cuando él interna en el jueves... error. Pero el diagnóstico hasta el jueves era una fractura de fémur no declarada, que la detectan por una radiografía, y sí sabían que tenía la infección en la rodilla, por eso el sábado le hacen una punción para ver qué germen era, para ver con qué antibiótico lo podía. Y tenía un plan para ser operado en la semana antes antes que falleció, para sacarle la prótesis, porque una prótesis infectada no se cura hasta que no la extraes. Entre las hipótesis, sí. Lo raro de este informe preliminar es que es distinto al informe de la clínica. La clínica habla de una hemorragia... una hemorragia interna. Pero acá habla de una infección generalizada. Ahora, no sé si tiene relación o no. Tiene relación. La hemorragia es la consecuencia de la infección que tenía. O sea, te pregunto lo siguiente, Doc. A ver, vos tenés un paciente con una hemorragia interna. ¿Lo tenés en una habitación o lo tenés en el quirófano? Lo llevas a terapia intensiva, lo compensás hasta que lo lleves a quirófano a Pero resolver. digamos, la lógica es llevarlo al quirófano. Tenés que saber dónde sangra, o tenés que hacerle estudios, o endoscopía, o tomografía, o resonancia, para ver cuál es el lugar de sangrado. Yo no sé, porque no tuve acceso a la historia clínica, qué pasó desde que él pasa a terapia intensiva hasta que fallece. Sería muy interesante saber. Lo que tenemos es lo que cuentan los custodios, que no es una parte médica, hablan de la medicación, todo lo que escuchamos todos estos días. No tengo parte de historia clínica porque no tuve acceso. Sí es importante que él tenía un cuadro de excitación, tenía deseos de orinar, él se quería levantar. Y tenía la otra pierna hinchada. También. No la de la rodilla enferma, sino la otra. Eso significa que estaba reteniendo líquido. Reteniendo líquido y posiblemente o sea, también tenía insuficiencia renal. Y tenía también una infección generalizada. Este cuadro que vos decís, la rodilla, más lo que cuenta él, que también encontraron infección en la columna, habla de una infección que a foco de la rodilla se diseminó. Mira, yo tengo un caso de mi mujer con un principio de septicemia, y la distancia que había entre el momento que se la detectan hasta el momento de la operación, el ecógrafo, que es el que hace la detección de un embarazo ectópico, le dice: tenés exactamente 1 hora para llegar al sanatorio y que la estén operando. 1 hora te queda. Entre el momento que había detectado la septicemia hasta la posibilidad de que explote todo y se haga una peritonitis generalizada. 1 hora era el tiempo. Yo lo que veo es que un paciente polimedicado con más de 12 drogas diferentes diarias, que consume alcohol, que fumaba aún en la clínica, que tuvo una hemorragia digestiva en febrero, y lo que yo sé que dentro de los 2 años el 30 al 40% vuelve a sangrar, con una infección en la rodilla más una fractura que es muy dolorosa, que por la morfina y la oxicodona en Miami no la vio, es un paciente de alto riesgo. Lo que los pacientes de alto riesgo no hay ninguna duda. Ahora, obviamente la familia, especialmente su hermano Eduardo,
puso en duda todo lo que había pasado, porque de hecho es el que pide que le inyecten formol para conservar el cuerpo incorrupto y de ese modo poder verificar qué es lo que pasó. Él presume que algo malo se hizo. Ahí hay una complicación, no se le inyectó formol, se puso formol en el cajón y eso podría complicar porque el formol precipita y coagula. En el cajón, pero ¿cómo se pone formol en el cajón? Se desparrama en el cajón para conservarlo, para que los gérmenes ¿Por afuera? Por afuera del cuerpo. Podría complicar las pruebas toxicológicas. No se lo inyectaron. La información que tengo es que no. O sea, entonces es una mala praxis posterior a la muerte. No sé, en la conservación. Lo que sí, si pasara eso inyectado en el cajón, uno puede tomar muestras de líquido cefalorraquídeo, del humor vítreo de parte del ojo, del pelo, y ahí podés determinar, y de los órganos que sacás en la autopsia, y ahí podés determinar qué drogas tenía, en qué cantidad y por cuánto tiempo. Sí. Es los estudios que él contaba, que van a tardar 40 o 50 días, los toxicológicos, los anatopatológicos, para determinar qué pasó, y los estudios de la infección, cuál es el germen, cuál fue el primer foco y qué tenía. A las 2 de la mañana en un sanatorio de primera categoría como puede ser la Trinidad. Digo, ¿están todos los profesionales que tienen que estar? Cuando él va a terapia intensiva hay médicos las 24 horas y están los profesionales sin duda en cualquier terapia intensiva, en la Trinidad y cualquier hospital. La terapia intensiva tiene médicos las 24 horas y tiene personal auxiliar, enfermeros, gente de tomografía, de resonancia, digamos, todo lo que hace falta para poder atenderlo. No puede ser que haya faltado el médico que tenía que atenderlo. Bajo ningún concepto. Nunca se deja libre una guardia. Si faltara, se queda el que está anterior. Nunca una terapia intensiva, una guardia se abandona ni se deja. Enjuician al médico que se va. Lo que digo es, un fin de semana largo no tenés la misma categoría de médicos ni tenés la misma cantidad de profesionales que necesitas para un paciente de alto riesgo. No hay los médicos de clínica habituales. Nunca una guardia o una terapia intensiva queda sin médico, Chiche, jamás, de ningún lado. Yo digo que quede sin médico, digo, para tener la respuesta que tiene que tener. No la calidad de médico. Para que un médico esté en terapia intensiva es de lo mejor que tenemos. Vos no sos en la Trinidad, digo. No yo me dedico a la docencia, pero digo, conozco hospitales, no conozco la Trinidad en particular, no puedo opinar. Pero digo, suponemos que es un hospital de primera categoría. Digamos, cualquier terapia intensiva nadie abandona y uno pone lo mejor que tiene en la guardia y en la terapia intensiva porque es donde se resuelven las urgencias más graves. La gente más experimentada va a la terapia intensiva. Hay como una elite de terapistas. En el relato, vos hacías referencia al relato que hacían los custodios que estaban hablando de otro tipo de situaciones. Está el doctor Carrozza, ¿es abogado de quién? ¿Ricardo? Doctor Carrozza, buenas noches, mucho gusto. Buenas noches, Estoy un poco retorno, más retorno. A ver, ¿me puede dar un poco más de retorno? Sí, lo escucho, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Chiche? Bien, bien. Acá, digamos, nosotros lo que tenemos son las dudas, que obviamente debe tener la familia también. Lo que quiero saber, ¿usted tiene algunos datos, de los primeros datos, tiene alguna conclusión que pueda sacar respecto al tema de la autopsia de Ricardo? No, la verdad, le digo la verdad, el único dato que tengo hasta ahora es que fueron 9 horas y media y que desconocen las causas de la muerte. Nada más que eso, Chiche. Sí. No, las causas se desconocen. Lo que habla es de una septicemia o digamos, un principio de sepsis generalizada. Eso sí lo dice la autopsia. Por lo menos para lo que trascendió. No le estoy escuchando, Chiche. Tengo una interferencia fatal en el medio. No, lo que digo que de lo que trascendió en los primeros tramos de la información que han trascendido, hablan de una sepsis generalizada que pudo haber precipitado el proceso final para el desenlace que tuvo el Ford. Digo, eso no sé si ustedes ya le dan un valor o no. No, a ver. No me escucha. Bueno, no importa, después vamos a ver si podemos mejorar la comunicación. Más allá o a partir, Chiche, de la causal de muerte, en realidad lo único que está investigando, concretamente lo que está investigando el doctor Slupki, el juez de la causa, si hubo en alguna parte del proceso, hubo negligencia o impericia que aceleró o provocó la muerte. Ahí sería el homicidio culposo. Si no existe eso, no existe delito, ¿no? Pero todavía falta... ¿Homicidio culposo? Homicidio culposo. Lo que están investigando es si hubo un homicidio culposo o no. A ver, nosotros tenemos algunas hipótesis sobre lo de la muerte de Ford. Hay una versión de los custodios sobre las últimas horas de Ricardo, y se habla de un tromboembolismo.
O sea, tromboembolismo no es una palabra que maneja habitualmente la gente, o sea que los médicos le tienen que haber hablado de un tromboembolismo. ¿Es compatible el tromboembolismo con lo que pasó? Puede haber tromboembolismo, que es cuando se hace un coágulo de sangre, viaja por la sangre e impacta en pulmón, en corazón, en cerebro. Podría haber la infección generalizada como cuadro desencadenante. El 2, no el 1, por favor. Vamos a ir con el 2, porque ahí es donde se habla, donde los custodios manejan una terminología que no es la habitual, digamos, ninguna persona que no sepa el tema o que no lo haya oído puede hablar de tromboembolismo. Es interesante, digamos, porque ahí viene lo que es la versión de las únicas personas que estaban cuando se murió Ford. O sea, desgraciadamente estaba solo, había un custodio, más allá de que el custodio pudiera tener algún tipo de afecto o relación con el paciente, no sabe ni puede recurrir a nadie. Digo, los médicos son muy buenos, el doctor Santamaría no va a hablar en contra del colectivo médico, pero si uno los controla son mejores los médicos, ¿o no? Todos. Todos somos mejores si nos controlan. ¿Podemos ver la segunda, la versión 2, por favor? Ahora bien, las versiones de los custodios son bastante diferentes a esta versión que acabamos de escuchar. Según Willy, uno de sus custodios más fieles, Ford había pasado bastante bien el día, pero durante la tarde eso empezó a cambiar. Estaba como perdido, sin reconocer a nadie. Pese al dolor en su pierna, saltaba de la cama para sentarse en la silla de ruedas o se paraba cerca de la ventana. Lo extraño es que no decía nada. Mientras estaba sentado, su custodio debía sostenerlo, porque se iba para adelante o para el costado. Era muy extraño. Nadie entendía nada. Parecía estar ido por efectos farmacológicos. Willy contaba esto horas antes de la muerte de Ricardo. Era un tipo muy difícil y la idea era sedarlo para que esa rodilla se quedara quieta. El fémur estaba a punto de romper el tejido. Era increíble cómo un tipo se podía bancar una cosa así. A mí se me levantó 7 veces de la cama. Según sus allegados, en la clínica no tomó nada que haya traído de afuera, solo lo que los médicos de la Trinidad le dieron. Luego, llamaron a una enfermera y le inyectaron como un antídoto para limpiar del cuerpo los antibióticos que le habían dado por la mañana y que aparentemente le provocaron ese estado alucinógeno. Cuando le contamos a su médica personal lo que estaba pasando, lo llevan a terapia. Era para intermedia, pero no había lugar y lo llevaron a intensiva. Lo sedaron. Lo único que decía era, tengo ganas de orinar. Cambiaron la medicación y él se despertaba, se levantaba y corría riesgo de caerse porque estaba como inconsciente y nos habían dicho, el mismo doctor que fue al tratamiento del dolor, dijo que era una reacción que era común por la medicación. Pero pedimos por favor que fuese atendido, teniendo una medicación donde él se movía mucho, le generó confusiones. Eso nos había dicho el doctor del tratamiento del dolor, que una de las reacciones adversas podría ser esto. Pero le explicábamos, se levanta, lo puede pisar, si quiere salir, nos mira con cara como que no nos reconoce. Luego, cerca de las 20 horas, es trasladado a una de las 14 camas de terapia intensiva de la clínica para tenerlo más controlado. Sin embargo, después de las 3 de la mañana, Gustavo Martínez es llamado por uno de los custodios avisándole que Ford había muerto. Cuando llegó a la sala de cuidados intensivos, Martínez vio a su expareja y mejor amigo desnudo sobre una camilla. Ya lo habían sedado, me voy 12:15. Y el otro chico que entra, que también se llama Gustavo, es el que me llama a las 3 de la mañana y me dice, Gustavo, Ricardo tuvo un paro cardiorrespiratorio. Vuelo. No te dice no, que había muerto. No. Voy a la clínica, subo al segundo piso, porque yo, sexto piso es terapia intensiva, es el segundo piso. Subo, entro, lo veo afuera, lo miro y me dicen falleció. Y yo digo, me estás cargando, me estás jodiendo. No falleció. Me estás jodiendo, falleció.
Y entonces voy y entro y ¡ay! Vi un tipo muerto, Ricardo, muerto. Te juro. Dije, no puede ser, porque me acerqué a él, lo toqué, la frente, le besé la frente, tenía la mano, viste que la mano se va enfriando, todo. No podía soltarlo, acariciarlo. Y decía, qué injusto todo esto, con tanto sufrimiento, ¿qué precio pagó? ¿Por qué la muerte le quitó el dolor? ¿Entendés? Y yo me puse a gritar. No había forma de que me sacaran del lugar. No puedo creer. Está más que claro que esta versión de los custodios nada tiene que ver con la que decía que Ford tenía vómitos con sangre, detallada por la revista Pronto. Sin embargo, otra versión habla de un tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar es un coágulo que se habría generado por la infección de la rodilla y le subió al pulmón, donde comenzó a impactarle en los vasos del mismo. Esto le habría generado una insuficiencia respiratoria y ahí los médicos le habrían inyectado anticoagulante con el temor de que tenga más coágulos que le estén subiendo al pulmón. La cuestión es que a raíz de este tromboembolismo se le habría desatado la hemorragia intestinal y ahí es cuando los médicos no pueden frenar la hemorragia porque antes le estuvieron inyectando los anticoagulantes. La negligencia pudo haber pasado ya que durante el tiempo que estuvo internado no le habían inyectado anticoagulantes. Los médicos no supieron cómo pararle la hemorragia por lo anteriormente explicado. El equipo de 70-20 hoy consultó con una alta fuente de la clínica La Trinidad que asegura que en algún momento se creyó que un coágulo podía haber afectado el sistema pulmonar. Sin embargo, los propios médicos de la clínica descartaron esa posibilidad. Esa misma fuente desmiente categóricamente que este haya sido el desenlace fatal. O sea, el tromboembolismo no fue. No, parecería que no, por lo que dice la clínica hasta ahora y los datos que tenemos oficiales. No dice eso. Dicen claramente que fue una hemorragia digestiva y no habla la clínica en ningún momento del tromboembolismo y de darle anticoagulantes, que es una terapéutica, sí, pero nunca supimos eso que haya trascendido oficialmente. Si vos tenés una hemorragia y te dan un anticoagulante... Nadie daría en una hemorragia un anticoagulante. En un tromboembolismo... ¿No sabían que tenía la hemorragia? Bueno, eso es lo que no sabemos, Chicho, hoy hasta hoy. Digamos, oficialmente nunca trascendió que le hayan dado anticoagulantes. Esto es una versión y la clínica lo desmiente. Tengo que creer hasta ahora la palabra oficial y en los resultados de la autopsia. ¿Qué otro dato tenés? No, simplemente todo lo que es la infección, pero fundamentalmente lo que habla la autopsia, este informe preliminar que tienen los médicos de parte, el médico autopsiante, todavía a la fiscal de la causa y al juez lo llegó la información. Es normal para habla de la infección. Habla de infección como sorpresa. Sí, que como esto era nuevo. Habla de 10 horas y media. Empezó a las 12:15 y terminó 10:30 de la noche. Digamos que no es un tiempo convencional para una autopsia. Es un tiempo mayor, dado quién era Ricardo Ford y dado la gravedad de las denuncias que hay, presumibles. Además había médico de parte, y hay médicos de parte. Fueron 2 peritos forenses oficiales y los peritos de parte. El tema de la infección en la rodilla, aparentemente como no está en el informe, no está en el informe de la Trinidad. No está en el informe. Es la primera vez que lo escuchamos, el tema de la infección de la rodilla. Es la primera vez, lo habla como un hallazgo. No es un hallazgo. Claramente todos sabemos que... Para la autopsia aparentemente era un hallazgo. Yo te cuento... O un grado de compromiso mayor de lo que no sabemos. Te cuento, desde que estaba en el bailando le drenaba la rodilla. Él tenía una herida abierta que supuraba. Claramente estaba infectado. Y el sábado, sabemos, porque lo contó Ford y lo contó Gustavo, le hicieron una punción para determinar qué germen era. Con eso se hace un cultivo para ver con qué antibiótico lo podés combatir, porque lo que iban a hacer era remover la prótesis y reparar el fémur fracturado. Ahora, vamos a la primera parte, por favor, ahora, señor director, si podemos verla, porque es las otras versiones que andan dando vueltas, ¿sí? Si lo podemos ver. La primera parte, pues digo, invertimos los términos porque esta es la que hablaba del tromboembolismo que fue descartado totalmente. Vamos ahora a la primera versión, por favor. Todo había empezado con espasmos. Tuvo fuertes dolores estomacales. Se sentía mareado
y con fuertes dolores de cabeza. Su fiebre llegaba a los 38 grados y medio. Había empezado a vomitar sangre. Cerca de las 22 horas, dicen que volvió a vomitar sangre. Se desmayó. Volvieron las náuseas. Un nuevo vómito de sangre. Las horas de Ford estaban contadas. Su cuerpo estaba colapsando, pero habrían tardado en darse cuenta. ¿Le pasó todo esto horas antes de la muerte? ¿Qué ocurrió realmente entre las 18:30 horas del domingo 24 de noviembre y las 4:40 de la madrugada del lunes 25? ¿Por qué la madre de Ricardo Ford dijo que no se hizo todo lo posible a horas de su muerte? ¿Qué medicación recibió durante el domingo que parecía perdido en la habitación sin reconocer a nadie? ¿Existió mala praxis o no comprendemos la muerte de un hombre de 45 años? Nada paraba el dolor, ni siquiera la morfina, a la que era prácticamente un adicto. Así fue como en Miami se quebró el fémur y no se había dado cuenta. Posando junto al Corvette Stingray azul metálico que se había comprado en Estados Unidos, decía: la estoy pasando muy mal. Pasé un mes muy feo acá en Miami por lo mal que me siento. Lo que me costó salir a grabar todos los días a la calle. Cada vez que me levanto de una silla y camino 2 pasos o me levanto de una cama es un sacrificio enorme. Quiero gastarme toda la plata en mí y disfrutar la poca vida que me queda. Llevársela al cajón no me sirve. Ya no sé cuál es la forma de disfrutar la vida. Esto lo dijo el 29 de octubre de este año. Pocos días después, llegaba a la Argentina en una silla de ruedas, con un inmenso dolor en la rodilla infectada y con un intenso dolor en la columna, que a esta altura estaba decorada por tornillos y clavos. Ya no hay medicamento que me calme. El jueves 21 se interna en el 6º piso de la Clínica La Trinidad para una operación programada por su maldita rodilla infectada. Lo cierto es que no estaba muy conforme con estar allí, ya que no había quedado muy conforme con otra operación de rodilla que le habían realizado en esa misma clínica. Lo cierto es que Ford no era un paciente fácil.